Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde la teología del evangelista San Lucas. Estamos en este capítulo 9 que estamos comenzando sobre el envío de los 12, le decimos nosotros. Toda esta primera parte, Jesús que convoca a los 12 y les dio el poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios. Ñande upea lleva ñañe punuma curi ñañe monguetaya jeshamba epa peñan de yara la isaina que les envía. Primero les convoca. Esto es muy importante, el sentirnos entonces comunidad, el convocar upea que isaina ñande da iguatijaño, sino que somos toda una comunidad que tenemos una misión después que realizar, que cumplir. Upea ñande no ibeñan de yara. Y cuana eran da eiku estilo protestante, cada uno de cada uno nombrar como si fuesen ellos, entonces los conocedores de todo, a recibir, tener vocación especial, o usar el Espíritu Santo, a fundar las iglesias, y así, ¿verdad? No. Aquí hay una convocatoria, ¿verdad? Es decir, es una gran responsabilidad de la comunidad eclesial. Nosotros tenemos que saber que esta era una de las preocupaciones justamente de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana no es la pecha ante moñe punúa, ¿verdad? Sino que es justamente esa convocatoria, primero, antes que nada, el sentirse eclesia, sentirse enviado, sentirse verdaderamente dentro de lo que Dios está queriendo decir a la comunidad, de lo que Dios está queriendo transmitir. Pero para eso hay toda una reflexión, ¿verdad? Una reflexión comunitaria, no es que cada uno entonces hace y dice lo que quiere. En este sentido, todos tenemos que estar atentos. Dentro de todas las iglesias existen también las capillas en nuestras comunidades, o existía y la bella guayeva, la oñemo mano santa, o ya popea, o ya poamoa, shela y cuá, shela recibía especialmente, no. Recordemos que por eso que era tan importante el aspecto del envío, pero para que exista un envío primero tiene que existir una convocatoria. La convocatoria es entonces ese momento, ese tiempo en que Jesús mismo nos reúne, Dios mismo que nos llama, es la vocación. Está bien, cada uno tiene que sentirlo personalmente, pero el sentirlo personalmente no quiere decir después que cada uno porque aquí está justamente el peligro. Y justamente la Biblia y la comunidad cristiana lo que comienza a atacar ya entre comillas dentro de los problemas de las primeras comunidades cristianas fue justamente el hecho del cuatijaño. Esta es una de las cosas más importantes, ¿verdad? El reunirse juntos, el escuchar juntos la voz de Dios,
Ciertamente que dentro de esa convocatoria, eso le llamamos nosotros la eclesia, es decir, a esto le llamamos nosotros, a esta convocatoria, el famoso Atuazú, donde ya es lluvia. Y por eso que después la institución de por sí necesita esta estructura. Y donde diga tú y la pecha ante la yacu, lleva. En el sentido de decir, yo soy aquí el que tiene toda la verdad porque se ha recibido el Espíritu Santo, lo que sea. Bueno, y que tú ya no hay problema. Pero Eyuna lleva con esa vocación y con ese llamado de Dios a la comunidad. Justamente entonces el que recibe un llamado especial de Dios, lo primero que hace es justamente esa preocupación, ¿verdad?, por la comunidad. Entonces el ponerse a disposición para caminar juntos en una comunidad. Siempre vamos a encontrar situaciones difíciles. Fíjense que incluso en las primeras comunidades cristianas, con Pablo, por ejemplo, pero Pablo no quiere decir que después, por el hecho de lanzarse y fundar las comunidades, no quiere decir que no buscó en ningún momento ese reunirse y encontrarse. Fíjense sobre todo la carta que escribe San Pablo a los Gálatas. Esta carta es maravillosa, ¿verdad? Si uno lo mira, todo ese primer capítulo y el capítulo 2, que nos hablan de controversias, o sea, de dificultades que existían incluso dentro de las comunidades. Pero donde hay upear entonces, el año cuántos años, no. Justamente cuando nosotros leemos ese capítulo 2 de la carta de Pablo a los Gálatas, él está contando esa situación difícil al comienzo, pero después que viaja incluso hasta Jerusalén, se reúne con los que están al frente, dice, de la comunidad en Jerusalén, Pedro, Santiago y Juan, y dentro de ese mismo lugar también hay personas, dice, que quieren poner palos en la rueda. De siempre ellos en toda comunidad así, dos faltáis, las yaguacas dos faltáis. Humillo Moisés, entonces, alguna dificultad y algún problema a este desarrollo y a este deseo de anunciar el Evangelio. Siempre, siempre. Pero para eso tenemos que estar preparados y para eso tenemos que conocer. Y sobre todo para eso tenemos que trabajar un poco nuestro corazoncito y nuestra mente para poder afrontar, para poder caminar juntos, para poder entender. O sea que aquí la preocupación es justamente, y nosotros vamos a darnos cuenta enseguida cuando dice que Jesús convoca a los 12. Convocar a los 12 significa convocar a todo el universo. El número 12 significa la universalidad. El número 12 significa toda la comunidad. El número 12 significa que nadie es excluido. El número 12 significa la catolicidad. Y esto es lo que nosotros queremos entonces entender y debemos entender cuando estamos leyendo a San Lucas. ¿Y quién mejor que Lucas, un discípulo absoluto y fiel de San Pablo? Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta Navidad una campaña de recaudación de fondos con la que está apoyando a miles de personas desplazadas a causa de la violencia, la persecución y los desastres naturales. Por ejemplo, esta familia es una de las muchas que se han visto obligadas a huir de Siria. Viven en Líbano. A través de la iglesia local, ayuda a la Iglesia Necesitada, apoya a familias como estas con alojamiento, productos básicos y alimentos. En Mozambique, más de 3.300 personas han sido asesinadas y casi 1 millón han sido desplazadas a causa del extremismo islámico. En octubre de 2020, asesinaron al hijo de este hombre. Por eso escapó a otra ciudad y tuvo que esconderse durante meses en refugios improvisados. Un sacerdote le ofreció un proyecto de microcréditos para ayudarle a reconstruir su vida. Se aceita o no, yo dije que aceito. A partir de mañana hasta el pôr do sol. Está a sair. También ha aumentado el número de refugiados internos en otros países de África, como Burkina Faso, Nigeria y la República Democrática del Congo. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue trabajando para ayudarles a reconstruir sus vidas.
Francisco inició el mes de septiembre invitando a todos los cristianos a rezar por el planeta. Por primera vez, el Papa, el arzobispo de Canterbury y el patriarca ecuménico lanzaron un llamamiento conjunto para hacer frente al cambio climático y la degradación del medio ambiente. Insieme con i fratelli e le sorelle di diverse confessioni cristiane, preghiamo e operiamo per la nostra casa comune in questi tempi di grave crisi planetaria. El Papa se reunió con varios nuevos embajadores ante la Santa Sede, entre ellos los embajadores alemán y británico y el embajador de la República Dominicana. En septiembre, el Papa Francisco también se reunió con el primer ministro de Lituania, que hizo una donación al proyecto humanitario del Papa en Ucrania. Se reunió con el presidente de Chile, que le regaló un juego de ajedrez, y con el presidente de Irlanda. Ringrazio Dio che l'Irlanda abbia un saggio alla testa. El Papa Francisco también se reunió con cristianos afganos que escaparon de los talibanes. Una familia contó su difícil viaje y le dio al Papa un regalo especial. Dice che questo anello io ho portato dall'Afghanistan. Volevo fare un regalo speciale per lei. Pero el acontecimiento principal del mes fue la visita de 4 días del Papa a Hungría y Eslovaquia, su primer viaje desde que fue operado del intestino. Rezó con católicos de los ritos latino y oriental, así como con cristianos ortodoxos y protestantes. Se reunió con supervivientes del Holocausto, ancianos y jóvenes de ambos países, y con la comunidad gitana de Eslovaquia. La Chiesa è casa vostra, perciò vorrei dirvi con il cuore, siete benvenuti. En el vuelo de regreso a Roma, el Papa Francisco reiteró la opinión inquebrantable de la Iglesia de que el aborto es un homicidio. También defendió el valor de las leyes de unión civil para las parejas del mismo sexo, pero aclaró que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ho parlato chiaro su questo, no? Il matrimonio è un sacramento. Matrimonio è un sacramento. La Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti, così come il Signore lo ha istituito, no? De vuelta al Vaticano, el Papa Francisco nombró al arzobispo Fernández Vergés como nuevo presidente de la Gobernación del Estado de Ciudad del Vaticano. Es el encargado de los asuntos civiles que afectan al territorio vaticano. En China se nombró al 6º obispo aprobado tanto por el Vaticano como por Pekín. Se trata del nuevo obispo de Wuhan, Francisco Cui Xingyi. Durante una conferencia sobre la protección de la infancia, el Papa Francisco instó a los obispos a reconocer los fallos de la Iglesia en la prevención de los abusos a menores y a buscar el perdón de los supervivientes. Dijo que la preocupación por la reputación de la Iglesia no debe desplazar la atención a los supervivientes de los abusos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos
todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad,
si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento y estamos reflexionando con este evangelio tan hermoso de San Lucas. Nosotros estamos comenzando a leer, a estudiar, a procurar entender verdaderamente todo lo que significa este capítulo 9 del evangelio de San Lucas. Primero llamábamos a esa convocatoria, Jesús que quiere reunir a la universalidad, que decíamos nosotros anteriormente, a la catolicidad. Católico significa universal, universal significa abrirse a todos. Abrirse a todos quiere decir que nadie es excluido. Que nadie es excluido significa que todos tenemos que dar ese granito de arena, pero siempre en favor de la comunidad. Upeande y sei, nadie es excluido para hacer lo que quiere. No,
Eso tampoco, porque yo en otras oportunidades escuché, ¿verdad?, de eso, que algunos quieren decir, no, el Señor nos reúne, la universalidad, cada uno, todos somos llamados. Está bien, todos somos llamados, pero ahí vea, primero está la convocatoria, ¿verdad? Es como decir, todos somos llamados para jugar en el equipo de fútbol, los 11 jugadores que después tienen que ser llamados ahí. Donde hay cada uno y que bebe a pilla por la posee. Hay un director técnico después, ¿verdad?, que nos va a ayudar y que vamos a comenzar a trabajar en equipo, a jugar en equipo. Y justamente eso es lo necesario, ¿verdad? Es la única manera como podemos caminar como comunidad. Entonces el primer elemento, Jesús convoca a los 12 y les da el poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios. Es tan interesante el hecho de expulsar toda clase de demonios. Y aquí entonces podemos centrarnos, mirar un poco en esta fuerza y en esta capacidad, ¿verdad?, que tiene cada cristiano al ser llamado por Jesús, al ser llamado por Dios. Tiene esa fuerza, dice, para expulsar toda clase de demonios. Nadie puede quedar entonces allí encerrado. Nadie puede decir Xianga Ingon diga tu moibi, Xianga Ingon, el famoso, ¿verdad?, del Xianga Ingon. No. Aquí para el Señor hay una apertura mucho mayor en el sentido de que todos podemos dar algo. Todos tenemos que abrirnos a esa gracia y a esa fuerza que el Señor justamente nos ha dado y nos ha regalado. Y por eso esta convocatoria, pero con una fuerza y ese poder que viene de Dios, porque es Él quien nos da ese poder y esa autoridad. Entonces, desde la comunidad de donde nosotros vamos a entender, todos los evangelios siempre nos hablan de que el poder y la autoridad proceden del Señor. Y desde ahí es que nosotros vamos a movernos y vamos después a ejercer esa autoridad y ese poder. Después de entender que es el Señor el que nos está regalando esto. Y bueno, y después continuamos, ¿verdad? Curar todas las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios. Ahora viene este segundo elemento y sanar también a los enfermos. Entonces vamos a mirar un poco. Enviar a proclamar el reino de Dios. Entonces el envío viene después de la convocatoria. El envío viene después de ese reunirnos juntos. El envío viene después de ese sentirnos comunidad. Entonces no es que cada uno se autoenvía. Llego a entonces añando porque she. Ese es un tremendo egoísta. Y posiblemente también después, cuando uno comienza a indagar un poquitito más, se da cuenta que hay otros intereses normalmente detrás de ese she. ¿Entienden? Hay otros intereses. Y ahí creo que ya todos nos estamos entendiendo cuando decimos otros intereses. Entonces, aquí miramos porque es el Señor entonces. Y Él, Jesús, entonces los envió a proclamar el reino de Dios. Aquí está la clave. Jesús mismo viene a predicar el reino de Dios. Jesús mismo es enviado por el Padre. Atención, esto es demasiado importante, ¿verdad? En un sentido teológico. Ñande oigo entonces la ñamaña ponano allá esa ponano. La misión de Jesús. La misión de Jesús se realiza desde el envío del Padre que le envía a su Hijo, pero que tiene una misión específica. Entonces, sabemos nosotros que Génesis, sobre todo el capítulo 3, nos habla muy claramente cuál era la situación del hombre, la situación de pecado en que se encuentra el hombre, ¿verdad? Que cae en la tentación, pero la propuesta ahora del Señor es recuperar al hombre caído, pero para eso tiene todo un plan de salvación, decimos, dentro de un pensamiento teológico, lo estamos diciendo y estamos hablando. Y entonces es ahí donde entendemos que es Dios Padre, Dios mismo, quien envía a su Hijo. ¿Quién envía a su Hijo? Entonces el envío es muy importante. No es autoenviarse. She ajá porque she hace. She ayapo porque she la ella. She magatu la ella pa she magatu. No. Esto es entonces la comunidad, ¿verdad? Que después te envía. Es Dios el que te va a enviar. Justamente últimamente hablando un poco y haciendo un reportaje, ¿verdad? Hablando con una religiosa. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? A pesar de que uno sabe, ¿verdad? Estas cosas.
pero esa convicción, pues hay tira inicio de la IQ, como se dice, tira un poco el anzuelo para ver la reacción, ¿verdad? Y bueno, y te gustaría permanecer aquí, seguir aquí, trabajar aquí, enamorarte de esto que vos estás haciendo. Se quedó un poco así en silencio, como diciendo, y sí, ¿verdad? Interiormente, pero después dice, solamente Dios sabe, porque es Dios el que envía. Entonces, es convocar a la comunidad y luego es Dios el que te va a enviar. No es que yo me auto envío entonces para predicar, y aquí está lo esencial y fundamental, el reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese
pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros siempre reflexionando sobre esta teología tan linda que nos presenta
el evangelista San Lucas. Estamos hablando del capítulo 9, todo lo que significa el envío, es decir, Dios que envía a sus discípulos, Dios que nos envía a nosotros. Somos nosotros quienes damos este paso tan importante. Bueno, y aquí encontramos otro de los elementos también fundamentales y esenciales. ¿Cuál sería este elemento? Y justamente sería el hecho, ¿verdad?, de que aquí hay una convocatoria, nos envía con el poder y con la autoridad para expulsar todos los males, es decir, tenemos como cristianos esta fuerza, ¿verdad? Todos los males, ya sabemos, entonces no vamos a entrar en los detalles, ¿verdad? Y aquí no se refieren simplemente entonces a posesiones diabólicas o cosas así como nosotros podemos entender. Porque la gente en una de esas piensa y cree en esas cositas, a ver quién es el que está aquí endemoniado, debio está endemoniado, debio se han diablado, debio pean, debio amor, ¿verdad? O como si fuese que tenemos que ir a buscar los enfermos para curarles. No. Cuando el Señor nos está diciendo es esa lucha contra el mal en general, el mal en el mundo. Todo lo que es del daimón. El daimón significa todo aquello negativo que sale desde adentro del hombre, del corazón, del pensamiento. Y en ese sentido todos estamos endemoniados, daimón, ¿verdad? Porque todos pensamos mal del otro, hablamos mal del otro, buscamos ñande chismoso, ñande argel, ñande yapú, ñambotao, ñande la pichape. O sea, hay muchas cosas y eso es el daimón. ¿Se acuerdan cuando el Señor justamente habla y dice de dónde salen las cosas negativas, las cosas feas? Y bueno, al final de cuentas dice, sale de lo más profundo del corazón del hombre. Es allí donde se genera entonces el mal. Entonces, cuando te está diciendo que nosotros, enviados por Cristo, tenemos el poder y la autoridad, ¿para qué cosa? Y justamente para curar de todas las enfermedades y expulsar toda clase de demonios, es justamente eso. Es eso. Toda clase de demonios. Todas las cosas aquellas que nos dejan o nos llevan por un camino tortuoso y por un camino equivocado. Y entonces después cuando continúa y dice, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, nos está poniendo en el caracú del camino. Morbi bañande yaguatán, jamaeraba peñande yara ñanderenoi, aoyacañande petape morbi bañande yat. Y es justamente el proclamar el reino de Dios. Reino de Dios. Esto es lo que nosotros tendríamos que estudiar y tendríamos que entrar, ¿verdad? Estudiar un poco, entender lo que significa el reino de Dios. Entender, saber lo que significa el reino de Dios. En un sentido temático, ¿verdad? Entonces ir desarrollando, ir mirando a dónde apuntamos, qué es lo que queremos, qué es lo que se nos ofrece. Y entonces, cuando decimos el reino de Dios, proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos, entonces nos está diciendo que tenemos que llevar a Dios mismo. Aquí estamos haciendo esa analogía, es decir, esa comparación. Yandeña muy peñandere no debe añadir puru, ñañamindo, añamaña ya bueno. La presencia de Dios en la vida del hombre, la presencia de Dios en la comunidad, la presencia de Dios en nuestras decisiones. O sea, Yahweh peñande, Yara peñande, dice el reino de Dios. Que Dios reine en medio de nosotros. ¿Se acuerdan de esa música tan hermosa, verdad? Antes se cantaba mucho, hasta ahora también en algunos lugares, ¿verdad? Un poquitito más populares, más tradicionales, ¿verdad? Dios viva en cada pecho, Dios viva en cada hogar, bajo dorados y humildes techos, tenga en la patria donde reinar. Tenga en la patria, tenga en la vida del hombre, tenga en el hogar, en el corazón del hombre, en el corazón del joven, del niño. Upebe o guanapeñan de yara. Eso quiere decir reinar, ¿entendiste? Es decir, Dios que entra en nuestra historia, Dios que se pone ahí a nuestro lado. Entonces tenemos que estar nosotros en este sentido súper convencidos que Dios nos envía a construir el reino. Oye, entonces alguna vez dice la ñande yara ñande mondo alleva tena ñande mbouco urape arica tu huaisha ñande ñamo vaya hoy nosotros el reino de Dios.
O decimos también para dar un granito de arena en la construcción, decimos, del reino de Dios. ¿Qué es entonces ese reino de Dios? El reino de Dios significa entonces la misma presencia del Señor, la misma presencia de Dios en medio de su pueblo, en nuestro pensamiento, en nuestro chip, en nuestra forma de relacionarnos, en la forma de encontrarnos, en la forma de dialogar, en la forma de proyectarnos, en la forma de buscar entonces el bien para la comunidad, el bien para la humanidad. No es el reino de Dios cuando nosotros estamos buscando simplemente algo nuestro, de nuestro provecho, algo que simplemente nos lleva entonces a ser tremendos egoístas, ¿entienden? She. A ver, belleza. A lo otro que le coma mich, ya añade. Apea entonces y pone ahí. Entonces el Señor te dice muy bien, y los envió a proclamar el reino de Dios. Esta es nuestra misión, proclamar el reino de Dios y además sanar a los enfermos. Vamos a seguir enseguida reflexionando más ñañamiento conmigo a sanar a los enfermos. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día tan importante, en este día tan esencial para cada uno de nosotros, la primera semana del año 2022. La palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Primera carta de San Juan, capítulo 3, del 22 hasta el capítulo 4, versículo 6. Examinen si los espíritus vienen de Dios. Y por ahí tengo leitmotiv, idea central. Pe mañami, pe yehesakwami, pe yapoa, pe apico o ujina peñan de yara, o poco jawere neña, peñan de yara o poco jawere, pe neaputu unhe inde eyapo que naupea. Entonces, queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice: recibiremos de Él lo que pidamos, porque cumplimos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandato, que creamos en la persona de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Quien cumple sus mandatos permanece con Dios y Dios con Él.
y sabemos que permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nosotros somos de Dios y quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Había algo cierto y te las ia veñan de San Juan. Peoía ina peta pepona me lleva. Peñan de yarara puperio joa. Apeo henducea, apeo hesha ina baeba peñan de yaro yerureña de catuete. Oye hesha kwa, oye hesa pea ina aveñan de yara. Hoy cuame enche hañan de yara o me eche pei ponamía. Pepu acabe y conteme vaya pojangua peta pepu ajú. Pero el que está en la mentira, queridos hermanos, el que está en el desorden de su propia vida, ciertamente, de cuaseyete hoy veñan de yara, de cuaseyete hoy. Ni nos endusei hoy, ani oigue, nas endusei la paibe, nas endusei abaebe. Ni isube, ni tuabe, ni hapishabe nos endusei. ¿Por qué? Y porque no estamos en el camino de Dios, en el camino de la verdad. Obvio las eñas de Hina San Juan. Haumiako y coma hoy allá. Da ahí con la coan añón de coamba eñan de yahuere coa lleva. Peñan de yara ñe o eruñan de epe hoy coma después. Pero ¿dónde? En las comunidades. Esto es entonces lo que nosotros le llamamos lo antropológico, lo sociológico. Upeaco dice Hina, upeñan de, peñan de cobepe yahuere coma hoy, peñan de comunidades. Y por eso nos está diciendo justamente, ¿verdad?, que lo elemental y lo fundamental en positivo es pidamos a Dios para cumplir sus mandamientos y hacer lo que le agrada. Ojalá que esta sea nuestra meta, queridos hermanos, la meta principal y el objetivo de todo cristiano, hacer y cumplir los mandamientos del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense, con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual. Y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Y aquí miramos desde el capítulo 9, estamos con esta misión de los 12. Qué lindo que es, la misión de los 12, entonces aquí se nos está presentando, es decir, de toda la comunidad. El 12 significa la misma universalidad, entero etea ñandeya ubebe. Diga tú ababé, lleva, oñe embo de lado ya ñande. A nadie se le puede poner de lado, dejar de lado ya ñande. Dejar de lado, te dejó de lado. ¿Qué dice güey? No. Entonces la universalidad, la catolicidad significa que todos tenemos que aprender a trabajar juntos. Y por eso el primer elemento, y lo que aparece y comienza luego, Jesús convocó, Jesús reunió, Jesús entonces puso aquí al frente a toda una comunidad. Jesús que convoca entonces a los 12 y les da el poder y autoridad para expulsar. Ahí ya te da la fuerza y el poder. Pero lo importante que decíamos era que venimos a proclamar el reino de Dios. Es decir, lo único que puede cambiar la historia de la humanidad, la historia de nuestra vida, la historia de mi familia, la historia de mi país, etcétera, es cuando Dios reina en mi vida, cuando Dios reina en medio de nosotros. Y por eso después viene a continuación también el verbo sanar. Sanar a los enfermos. Sanar a los enfermos. Queridos hermanos, nosotros estamos muy enfermos o del corazón, o estamos muy enfermos de la cabecita, de nuestro chip, nuestra forma de pensar, o estamos muy enfermos de nuestros sentimientos, ¿verdad? Detrás de qué nosotros vamos, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos. ¿Verdad? Eso es importante tener en consideración y tener en cuenta para poder después entonces también dar pasos concretos, ¿verdad? En la vida nuestra, en la decisión nuestra, del hombre, de la familia. Bueno, y después de esto, de que somos enviados a sanar a los enfermos, tenemos que dar vida, tenemos que sentirnos bien. La vida cristiana tiene que llevar paz, serenidad, armonía, tiene que llevarnos el gusto de vivir, el gusto de aprovechar la misma vida, sentirla, ¿verdad? La vida, sentir la vida. Y entonces, aquí nos habla muy bien del versículo 3, capítulo 9, estamos siempre, diciéndoles. Es decir, cuando nos va a decir algo, nos envía para algo, nos pone una misión, pero ahora nos dice, quiere decir que nos va a dar, queridos amigos, la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo nosotros vamos a hacer para que se pueda realizar nuestro objetivo? Lo que dijimos al comienzo, vea puro objetivo. Vea la ñan de gol, vea la ñan de meta, mopa ñan de ñan guajese. Pero cuando es ñan de va a echar el Japón a mundial la gol. Va a echar el Japón, después de centro, después de corner, después de tiro libre, va a echar el mungueta la gol. ¿Cómo vas a llegar a la meta? ¿Cómo es que vos vas a conseguir ese objetivo? Entonces, ¿qué es lo que le dicen? Entonces, de yaran va esa pañande, yagüero guatana, coja, o mombe uañande, allí patena, o yerure bañande, porque esto nos está pidiendo y nos está exigiendo de cierta manera. No lleven nada para el camino. Primera cosa hoy. Recordemos que estamos con Lucas. Lucas es muy austero y Lucas te habla desde un sentido espiritual, número uno, number one, pero también Lucas, como es bien pragmático, es decir, él fue alumno de Pablo, ¿verdad? Estuvo con él y por lo tanto es bastante, como se dice, parenético. Parenético quiere decir que se vea en la realización de tus hechos, en lo que vos haces, en lo que estás realizando, se tiene que ver entonces eso que vos sos. De la convicción de lo que tú eres, entonces tiene que resonar en tus hechos, en tus acciones. Voy a decir la parenético. Voy a decir palabra griega y cuana, parenético. Voy a hago Pablo. Pablo es parenético, es decir,
Él te habla y te dice, si vos sos un Cristo, el alter Christi, entonces vos tenés que actuar como Cristo. O sea, tus acciones tienen que responder a lo que vos sos. Entonces, queridos hermanos, ahí es donde les va a decir, no lleven nada para el camino. Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Y así continúa. Opeña continúa de. Opeña de ya estudiata, ñamañata, allá y cuaponayeva. En el próximo curso bíblico. Por hoy, queridos amigos, les dejo hasta aquí. Que la palabra del Señor nos entusiasme y que nosotros, sobre todo, nos sintamos enviados. Pero primero, no se olviden, convocados, porque Dios nos convoca a todos primero a vivir en comunidad. Y después cada uno va a descubrir ese lugar donde lo envía. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.